La voz de Miriam Ethan atravesó el silencio de nuestro hogar como una cuchilla, sus ojos una vez cálidos y acogedores ahora tenían un desdén gélido mientras inspeccionaban nuestra sala de estar. Eres una ama de casa, lo menos que puedes hacer. Siempre consigue esto, cierto. Sus palabras picaron cada una de ellas. Un golpe agudo a mi ya frágil sentido de identidad. Era un novelista gráfico, un título que llevaba con orgullo, pero que Ethan consideraba poco más que un pasatiempo fantasioso. Mi última serie, una historia caprichosa de superhéroes inadaptados, había comenzado a ganar terreno, un hecho que debería haber traído alegría a nuestra casa. En lugar de eso, nos trajo tormenta. Te estás dejando llevar con estos dibujos tuyos. Ethan me burlé la noche anterior descartando mi entusiasmo por un nuevo contrato. Recuerda que tu función principal es cuidar de esta casa, no garabatear en tus cuadernos. Apoyo y comprensión, pero mientras estaba en nuestra sala de estar inmaculadamente mantenida, una habitación ahora contaminada con la amargura de las palabras de Ethan, me di cuenta de que nuestro amor había sido reemplazado por algo más. Completamente desprecio. El sonido de los pasos de Ethan resonaba mientras se iba a trabajar a cada paso. Recordatorio de la distancia que crecía entre nosotros. Solos miré el polvo rebelde en la esquina. Era absurdo. Como algo tan pequeño podía significar algo tan significativo. Debería haber estado trabajando en mi último panel de cómic. Una fecha límite se cernía sobre mí como una nube oscura, pero la de Ethan. Las palabras resonaron en mi mente ahogando las voces creativas que generalmente llenaban mis pensamientos con un corazón apesadumbrado. La mujer que alguna vez había creído en los cuentos de hadas y los finales felices se estaba erosionando lentamente, dejando atrás un caparazón de lo que solía ser, pero como me quedé mirando el recogedor, algo dentro de mí agitó un destello de desafío, un susurro de fuerza. Yo era Miriam, una novelista gráfica, una tejedora de historias, y aquí no era donde terminaría mi historia. Los días que siguieron fueron una mancha de comidas silenciosas, miradas frías y un abismo creciente entre Ethan y yo. Cada día trabajé haciendo malabarismos entre las demandas implacables de mi novela gráfica y las expectativas tácitas de una ama de casa perfecta, pero no importa cuánto lo intenté, a Ethan nunca le pareció suficiente. Una noche, mientras estaba sentada encorvada mi mesa de dibujo tratando desesperadamente de cumplir con una fecha límite inminente, la voz de Ethan destrozó mi concentración. Miriam, ¿has visto el estado de la cocina? Es un desastre. Miré el reloj. Se acercaba la medianoche. Mis ojos se cansaron por horas de dibujo meticuloso, buscando descansar, pero Ethan se puso de pie. Allí su rostro se retorció de molestia. Tuve que concentrarme en mi fecha límite. Ethan, respondí con voz cansada. Lo limpiaré a primera hora de la mañana. La risa de Ethan fue desdeñosa, un sonido que envió escalofríos por mi espalda. Una verdadera ama de casa se habría encargado de ambos. Unos pocos platos sin lavar, un par de sartenes usadas, los restos de una cena preparada apresuradamente, pero a los ojos de Ethan era un pecado capital, un descarado desprecio de mis deberes. Mientras fregaba los platos en la oscuridad de la noche, mi mente repasaba los años de nuestro matrimonio. Ethan, quien una vez elogié mi talento artístico, ahora lo menosprecié a cada paso. El hombre con el que me había casado, el que prometió estar a mi lado, se había transformado en un extraño que encontró alegría en menospreciarme. Al día siguiente no trajo ningún alivio. Las críticas de Ethan se hicieron más duras, su paciencia se hizo más fina. Un artículo de comestibles olvidado fue tratado como una afrenta personal. Una comida ligeramente demasiado cocida. Una ofensa grave. No puedes hacer nada bien. ¿Puedes? Ethan escupió una noche mientras apartaba un plato de pasta que yo había preparado. No puedo cocinar. No puedo limpiar. Esto no se trataba solo de cocinas desordenadas o comidas imperfectas. Se trataba de control sobre la disminución de mi valor pieza por pieza, pero en medio del dolor una semilla de resentimiento comenzó a crecer. Yo era más que la percepción que Ethan tenía de mí, era más que una ama de casa atada por expectativas obsoletas. Fui Miriam, una creadora de mundos, una narradora, y ya era hora de que mi historia tomara un giro diferente. Cuando Ethan se retiró a la sala de estar, su desdén flotaba pesadamente en el aire. Tomé una decisión: ya no permitiría que me menospreciaran mis sueños pisoteados bajo el disfraz de deberes matrimoniales. Ethan vería con el tiempo que yo no era una mujer para ser subestimado. La tensión en nuestra casa era como una espesa niebla, sofocante e ineludible cada día. Las críticas de Ethan se volvieron más personales, más cortantes. Era como si disfrutara del poder que ejercía sobre mí. Sus palabras estaban diseñadas para derribar en lugar de construir. Una noche
Mientras estaba preparando la cena después de un largo día dibujando, Ethan llegó temprano a casa. Sus pasos eran pesados, su presencia como una nube de tormenta entrando a la habitación. ¿Qué para la cena?, preguntó, su voz goteaba sarcasmo. Respondí tratando de mantener mi voz firme. Ethan miró hacia adentro. Podía sentir los ojos de Ethan sobre mí juzgando, evaluando. De repente golpeó su tenedor con un estofado dividido y halagador sobre la mesa. Esto es incomible, Miriam gritó con el rostro contorsionado por la ira. ¿No puedes hacer nada bien? Se supone que debes cuidar de mí. Pero todos ustedes, lo que me importa son tus estúpidos dibujos. Levanté la vista sorprendido por la intensidad de su arrebato. Ethan, por favor, estoy haciendo lo mejor que puedo, supliqué, mi voz temblaba. Lo mejor que puedas, esto es lo mejor que hizo. Empujó su silla hacia atrás violentamente y se puso de pie. Un fracaso como esposa, Miriam, un completo fracaso. No pude contener más, las lágrimas corrían por mi rostro, un testimonio silencioso del dolor y la humillación que sentí. Fue entonces cuando Ethan hizo algo de lo que nunca pensé que fuera capaz. Tomó su copa de vino y la arrojó hacia mí. El líquido rojo empapó mi ropa, el shock de su acción dejándome congelado en su lugar. Eres patético, se burló, sus ojos fríos y despiadados. Nunca debí haberme casado con una mujer inútil como tú. Con eso salió furioso de la habitación, dejándome sola. Estaba tan metido en el vino y la desesperación que darme cuenta me golpeó como un golpe físico. Ethan había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Ya no sería la esposa sumisa y silenciosa que él quería que yo fuera. El tiempo de la mansedumbre había terminado. Era hora de que Ethan viera las consecuencias de sus acciones. Era hora de mi venganza. Los días posteriores al incidente del vino fueron fríos y el silencioso Ethan me evitaba solo hablar para dar órdenes o críticas. Me sentí atrapado en un ciclo de humillación y desesperación, pero una determinación ardiente se había arraigado dentro de mí. Estaba decidido a no dejar que la crueldad de Ethan rompiera mi espíritu. Una tarde, mientras estaba recogiendo comestibles, escuché una voz familiar decir mi nombre. Me di la vuelta para ver al señor Harrison, mi antiguo jefe y actual superior de Ethan. Su cálida sonrisa contrastaba con la atmósfera gélida a la que me había acostumbrado en casa. Miriam, han pasado años, el señor Harrison exclamó. ¿Cómo ha estado? La preocupación en sus ojos era genuina. Hola, señor Harrison, me he estado manejando bien, respondí forzando una sonrisa. Decidimos sentarnos en un café cercano a tomar un café. En el momento en que nos sentamos, la expresión del señor Harrison se volvió seria. ¿No te ves bien, Miriam? Si no es demasiado intrusivo, ¿puedo preguntar qué pasa? Las compuertas se abrieron. Las palabras salieron de mí. Los insultos. El incidente del vino. La creciente hostilidad de Ethan. El señor Harrison escuchó atentamente y su ceño se profundizó con cada palabra. Este no es el Ethan. Sé que, dijo sacudiendo la cabeza, pero he notado que también ha estado fuera en el trabajo. ¿Hay algo que esté ocultando? Su pregunta tocó una fibra sensible. Para saber qué, gracias, señor Harrison, dije, un nuevo sentido de propósito fortaleciendo mi voz. Creo que es hora de que descubra la verdad sobre mi esposo. Después de que nos separamos no podía quitarme la sensación de que estaba al borde de una relación significativa. Descubrimiento. Era hora de confrontar los secretos que Ethan me había estado ocultando esa noche cuando Ethan estaba en una de sus reuniones de negocios. Eso hizo que mi corazón se hundiera. Grandes sumas de dinero estaban siendo transferidas a una cuenta que no reconocía. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. Las noches de Ethan, el secreto, el dinero, todo apuntaba a una cosa: la infidelidad. Armado con esta información, que sentí una sensación de poder que no había sentido en mucho tiempo. Ethan me había subestimado pensando que podía continuar con su engaño sin consecuencias. Él estaba equivocado. No lo confrontaría todavía. Necesitaba más evidencia, algo irrefutable, pero una cosa estaba clara: el tiempo de Ethan de jugar al marido cariñoso había terminado. El juego había cambiado y ahora era un jugador armado. Con la revelación de las transacciones del banco de Ethan, mi determinación de descubrir el alcance total de su engaño se hacía más fuerte cada día que ponía una fachada de estar normalmente mordiendo mi tiempo mientras yo meticulosamente reunió pruebas. Y una tarde se presentó una oportunidad. Ethan, con su habitual tono ardiente, anunció que se iba a un viaje de negocios por unos días. Su seguridad engreída de que yo estaría bien solo era exasperante, pero proporcionó la oportunidad perfecta para profundizar más en sus secretos. Tan pronto como Ethan se fue, registré nuestra casa en busca de evidencia adicional en su estudio escondido en un cajón.
Transacciones. El peso de la traición fue pesado, pero alimentó mi determinación. No era solo una víctima en el juego Twisted de Ethan, fui el jugador clave en su caída. Decidí hacer una visita al hotel haciéndome pasar por la esposa de Ethan. Preocupada por su objeto perdido, en la recepcionista, después de algunas dudas, confirmó mi sospecha. Ethan había sido un invitado frecuente, siempre acompañado por la misma mujer. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, le agradecí a la recepcionista y salí. El aire frío me golpeó, pero no pudo sofocar el fuego de la ira que ardía dentro de mí esa noche, mientras estaba sentado solo en la casa que una vez llamamos hogar. La magnitud total de la traición de Ethan se hundió en él. Había estado viviendo una doble vida, desperdiciando nuestros ahorros en otra mujer mientras me trataba como un inconveniente. Pero mis lágrimas de dolor pronto se convirtieron entre lágrimas de furia. Ethan me había subestimado pensando que podía controlarme y degradarme sin repercusiones. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Comencé a planear mi venganza. No sería imprudente ni impulsivo. Sería calculado, exponiendo a Ethan como mentiroso. Y lo engañó al día siguiente. Me comuniqué con un abogado para discutir la posibilidad de divorcio y las implicaciones de la infidelidad de Ethan. Me recibieron con simpatía y tranquilidad. Mi caso era sólido y la justicia estaba a mi alcance. También me comuniqué con un investigador privado para reunir más información. Evidencia concreta del asunto de Ethan. Cada paso que di fue un paso lejos de la mujer destrozada y desmoralizada que Ethan creía conocer a medida que pasaban los días y el regreso de Ethan. Me acerqué más, una sensación de empoderamiento me envolvió. Ya no era la esposa oprimida, sino una mujer que reclamaba su vida. De las cenizas de la traición, el regreso de Ethan marcaría el comienzo del fin de nuestra cadena de matrimonio. Estaba listo para enfrentarlo, armado con la verdad y la fuerza que había redescubierto dentro de mí el día que Ethan regresó de su llamado viaje de negocios marcado. Un punto de inflexión. Lo saludé con una calma que contrastaba con la tormenta que rugía dentro de mí. Sé sobre los hoteles y las joyas, sé sobre ella, dije, mi voz firme pero cargada con una amenaza tácita. El tenedor de Ethan resonó contra su plato, su fachada se desmoronó. ¿De qué estás hablando, Miriam? Tartamudeó, pero la culpa era evidente en sus ojos. Empujé la pila de asientos de recreo en la tarjeta de acceso del hotel al otro lado de la mesa. Hacia el estoy hablando de tu asunto, Ethan, tus mentiras, tu traición. Por un momento Ethan trató de mantener la compostura, pero luego su expresión se torció en una de desdén. Y que si tengo no has sido más que una carga, Miriam. Encontré a alguien que realmente me aprecia. Sus palabras fueron como dagas, pero me negué a dejar que me cortaran. Te aprecio, me hice eco. Es que lo que te dices a ti mismo para justificar tu infidelidad. Ethan se burló, revelándose sus verdaderos colores. Justifica, no necesito justificarte nada, deberías estar agradecido. Incluso me quedé tanto tiempo. La conversación se intensificó. Cada una de las palabras de Ethan, alimentando mi resolución, trató de cambiar las tornas, culpándome por su extravío, acusándome de descuidar mis deberes, pero me quedé firme. La evidencia de su engaño quedó al descubierto entre nosotros. Al día siguiente me reuní con mi abogado, armado con la evidencia reunida por el investigador privado. Los papeles de divorcio fueron presentados citando la infidelidad de Ethan. Vi cómo el mundo de Ethan comenzó a desmoronarse, la verdad de sus acciones saliendo a la luz. La noticia del asunto de Ethan y nuestro divorcio inminente se extendió, manchando su reputación. Sus colegas, una vez respetuosos, ahora lo miró con desdén. La otra mujer, confrontada con la realidad de su participación en la vida de un hombre casado, rápidamente se distanció de Ethan, mientras que para mí encontré fuerza para recuperar mi vida. La novela gráfica que alguna vez parecía un sueño lejano ahora era mi realidad. Había emergido de las sombras de nuestro matrimonio. Ya no es una víctima de su crueldad, sino un sobreviviente de su traición. Los procedimientos de divorcio fueron rápidos. La evidencia contra Ethan indiscutible. Estar de pie en la sala del tribunal, viéndolo buscar palabras. Por una vez despojado de su fachada arrogante, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba. Contigo no puedo hacer esto, Miriam. Ethan se había declarado fuera de la sala del tribunal. Acuerdo. Las protestas de Ethan fueron en vano. El hombre que alguna vez tuvo poder sobre mí ahora era impotente. Su verdadera naturaleza expuesta para que todos la vieran. Con el divorcio finalizado, sentí que un peso se quitaba de mis hombros. Estaba libre del asfixiante agarre de Ethan, libre para seguir mi vida en mis propios términos. Mi novela gráfica estaba ganando popularidad, mi historia de traición y empoderamiento resonando entre los lectores. La vida de Ethan, por otro lado, cayó en espiral hacia abajo. Su reputación profesional se vio empañada, su vida personal en ruinas. La comprensión de que
Sus acciones tenían consecuencias que él no era invencible parecía para finalmente amanecer sobre él. Pero para mí Ethan era un capítulo cerrado, un recuerdo doloroso que había allanado el camino para mi renacimiento. Me concentré en mi trabajo, mi arte se convirtió en mi santuario, mi voz mientras trabajaba en mi última novela gráfica. Me di cuenta de que este viaje había más que solo venganza, se trataba de encontrarme a mí misma, de enfrentarme a la opresión y reclamar mi identidad. Una vez creí que mi felicidad estaba ligada a Ethan, que mi valor estaba definido por mi papel como su esposa, pero había descubierto mi propia fuerza. Un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Mientras cerraba mi cuaderno de bocetos miré por la ventana. El mundo exterior parecía más brillante y lleno de posibilidades. Había sobrevivido a la tormenta y ahora era el momento de abrazarla. Calma. Ethan era parte de mi pasado, una lección aprendí que mi futuro estaba por delante.